Las trillizas de sangre que encadenaron a su primo en el sótano. Esa era la historia que se contaba en los Ozarks de Missouri en 1878. 3 hermanas de sangre y algo más oscuro. Cuando su primo Silas regresó tras 10 años, todo el pueblo lo recibió con los brazos abiertos. Pero las hermanas Finch conocían su verdadera naturaleza. Sus manos, susurros, amenazas. Y cuando atrapó a una de ellas en el granero una noche de tormenta, hicieron un pacto que las maldeciría a todas. Lo arrastraron al sótano, lo encadenaron como a un animal y cerraron la puerta. Pero lo que hallaron entre sus cosas lo alteró todo. Misivas que probaban que no eran sus únicas víctimas. El pueblo las llamó asesinas. La ley las persiguió. Y desde debajo del suelo, Silas les susurraba veneno al alma. Cuando la justicia se transforma en venganza. ¿Y cuánto irías para detener un monstruo? El viento de septiembre arrastraba hedor a descomposición por los barrancos de los Ozark, silbando entre los robles retorcidos que rodeaban la cabaña de Finch como dedos. Ahara detuvo su tala. La hoja del hacha relucía tenue bajo el sol filtrado. Oyó los ruidos familiares del aislamiento, el crujido de la madera, el grito distante de un halcón, el susurro de las voces de sus hermanas en el jardín detrás de la casa. 26 años respirando el mismo aire, compartiendo los mismos silencios, bailando la danza de supervivencia que las ataba, más fuerte que cualquier cuerda. En la cabaña, Mavé tarareaba sin tono mientras agitaba el estofado de conejo. Sus movimientos eran exactos, eficientes. Cada acción era producto de años de crear algo de nada. Iris se sentó junto a la única ventana, cosiendo una rasgadura en la camisa de trabajo de Ahara con puntadas casi invisibles. Sus ojos oscuros recorrían la línea de árboles con la fatiga eterna que ahora era parte de las 3 hermanas. Habían aprendido rápido que el mundo más allá de su puerta solo traía juicio y crueldad, que la seguridad solo se encontraba dentro de esas 4 paredes, solo cuando ellas la sostenían con sus propias manos. Los lugareños de Cedar Ridge se referían a ellas en voz baja, santiguándose al mencionar a las raras mujeres Finch que vivían como reclusas en los bosques. Antinatural, decían. Algo malo en la sangre. Las hijas de padres que compartían demasiado de la familia, nacidas demasiado cerca para ser otra cosa que una maldición. Las hermanas hacía tiempo que habían dejado de preocuparse por lo que los fieles pudieran pensar de sus orígenes. Conocían la realidad de su origen, y era difícil, pero era algo que debían cargar ellas, no algo que el pueblo debía juzgar. Lo importante era que habían sobrevivido cuando parecía imposible, que habían creado este pequeño refugio de tranquilidad en un mundo que solo les había mostrado violencia y desprecio. Su método era silencioso y impecable. Ahara cazaba y talaba madera. Sus amplios hombros y puntería certera los mantenían alimentados y calientes. Mavé cultivaba el huerto y enlataba la comida. Sus delicadas manos arrancaban vida de la dura tierra de Ozark. Iris administraba sus interacciones con el mundo exterior. Su mente aguda calculaba cuánto podían exponerse sin levantar sospechas o atraer problemas. Se movían la una alrededor de la otra como bailarinas que hubieran practicado la misma rutina durante décadas, adivinando las necesidades antes de que se manifestaran, compartiendo la carga antes de que fuera demasiado para una sola. El equilibrio se rompió un martes por la mañana, cuando Silas Finch cabalgó hasta Cedar Ridge con la silla llena de dinero y la misma sonrisa que no había visto en 10 años. El pueblo lo recibió como a un héroe conquistador, al hijo pródigo que regresaba de sus viajes por el mundo con relatos del trabajo en los ferrocarriles de Kansas y en las minas de Colorado. Compró tragos en el salón de McKenna y deleitó a las mujeres en el servicio dominical. Sus manos ásperas y su risa despreocupada lo señalaban como el tipo de hombre que un pueblo pequeño deseaba reclamar como propio. Pero cuando vio a Ahara desmontar frente al almacén general de Henderson, su sangre se congeló en sus venas. Reconoció la gracia depredadora en sus movimientos, la manera en que sus ojos recorrían la calle como un lobo que busca a su presa. El tiempo se derrumbó, y ella tenía 15 años de nuevo, acorralada contra el granero con su mano sobre su boca y susurros de lo que haría si gritaba. Ella se escabulló entre los edificios y corrió a casa con el corazón latiendo como un pájaro enjaulado en su pecho. Las hermanas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina esa noche. Las voces eran bajas, aunque el vecino más cercano estaba a 5 kilómetros de distancia.
A Mabe le temblaban las manos al verter el café, derramándolo sobre la madera rayada. Iris se enderezó como un poste de valla, su rostro pálido pero resuelto. Sabían que este día llegaría. Silas era familia, y la familia tenía una manera de regresar, sin importar cuánto intentarás alejarte. Él no se quedará, repitió Mabe, como si decirlo en voz baja pudiera hacerlo cierto. Nunca permanece en un lugar. Pero ahora había visto algo más en sus ojos. Algo de asentamiento que decía que un hombre había encontrado lo que había estado buscando. Ella fue al pueblo la mañana siguiente y halló al sheriff Brody fuera del juzgado. Su estómago se apretó contra el chaleco mientras veía cómo se colgaba un nuevo cartel de "Se busca". «Sheriff», dijo ella, con la voz firme a pesar del temblor de sus manos, «tengo que hablar con usted sobre mi primo Silas». Brody apenas la miró, demasiado ocupado alineando el papel con precisión militar. «¿Qué pasa con él? Oí que le va bien estos días. Es peligroso». Las palabras salieron planas, duras, años de verdad reprimida finalmente liberándose. «Nos golpeó cuando éramos niños, y lo hará de nuevo sí. Un momento. Señorita Finch». La voz de Brody tenía ese tono condescendiente que había oído 1.000.000 de veces de hombres que ya habían decidido que lo que decía no importaba. Eso es una acusación muy grave que hacer contra un hombre que no ha hecho más que un ciudadano ejemplar desde que volvió al pueblo. ¿Tiene alguna evidencia de eso? Ahara sintió el rubor familiar de impotente rabia subir por su garganta. ¿Evidencia? Como si las cicatrices en su cuerpo y las pesadillas que habían atormentado su sueño durante más de una década no fueran nada sin un testigo dispuesto a jurar en la corte. Como si el modo en que Mabe todavía se encogiera cuando un hombre levantaba la voz demasiado rápido no fuera suficiente evidencia del daño. «Se lo advierto», su voz descendiendo a un susurro mortal, «manténgalo lejos de nosotras». Brody se rió, una risa dura que rebotó en las paredes de la sala del tribunal. «Creo que es usted la que está amenazando, señorita Finch. Quizá debería ocuparse de sus propios asuntos y dejar de inventar cosas sobre gente decente». La tormenta llegó 3 días después con una furia que parecía sacudir los huesos de la tierra. La lluvia azotaba el techo de hojalata de la cabaña como balas, y el viento aullaba a través de las grietas en las paredes como almas torturadas. Ahara estaba revisando a los animales en el establo cuando escuchó el grito de Mabe, un sonido que nunca pensó que volvería a escuchar, agudo y delgado, lleno del mismo terror que había perseguido sus sueños cuando era niña. Las halló en la esquina más remota del granero. Silas tenía una de sus manos enredada en el cabello de Mabe, su boca presionada contra su oído, susurrando las mismas promesas tóxicas que les había susurrado cuando eran niñas. Algo salvaje y mortal se desenrolló en el pecho de Ahara al coger la horca en sus manos, y por primera vez en su vida no sintió miedo. Las 3 hermanas se movieron como una sola entidad poseída. Años de comunicación silenciosa fluyeron entre ellas mientras atacaban con furia desesperada y sincronizada. Silas luchó con la ferocidad de un animal acorralado, pero era un hombre contra 3 mujeres que habían estado entrenando para esto toda su vida. Cuando finalmente se desplomó en el suelo cubierto de heno, se quedaron de pie sobre él, jadeando, su ropa rota, sus manos sangrientas, sintiendo algo que podría haber sido victoria, si no se hubiera sentido tanto como pecado. Arrastraron su cuerpo inerte al sótano de raíces, ataron las cadenas pesadas a sus muñecas y tobillos con manos temblorosas pero decididas, y cerraron de golpe la puerta de madera gruesa con un sonido como el cierre de una tumba. En el silencio que se produjo a continuación, el monstruo estaba enjaulado por fin, y por primera vez, las hermanas Finch tenían las llaves. El silencio que envolvió la cabaña Finch en los días siguientes fue la música más hermosa que las hermanas jamás hubieran oído. Por primera vez en más de una década, se movieron entre sus días sin el terror siempre a sus espaldas, sin tener que buscar en cada sombra la forma de un monstruo. Ahara se sorprendió tarareando mientras partía leña, la hoja del hacha cantando a través de la madera con un ritmo casi alegre. Mabe sonrió mientras amasaba el pan, sus manos doblando la masa pálida con una ternura que no había sentido desde que era una niña. Incluso Iris, siempre alerta, se sentó en el porche delantero al atardecer,
sin revisar la línea de árboles en busca de movimiento. Se prepararon para tomar su templo con la exactitud metódica de las mujeres que conocían el ritual. La puerta del establo que Silas había roto en su furia borracha fue restaurada con nuevas tablas de roble, cada clavo martillado con satisfacción. Fregaron el suelo donde había caído, hasta que sus nudillos estuvieron al rojo vivo, y las tablas brillaron pálidas como hueso bajo la lámpara. Sus ropas, aún apestando a whisky y sangre, fueron arrojadas al fuego junto con sus alforjas y las escasas posesiones personales que trajo consigo. Maeve observó cómo el fuego devoraba sus posesiones con deleite, como si cada objeto que se quemara fuera un fragmento de su pesadilla finalmente destruida. Durante 3 días, el monstruo permaneció en silencio en su jaula. Le bajaron agua y pan de maíz por la ventanita del sótano, lo suficiente para mantenerlo vivo, y no oyeron nada en respuesta más que el arrastre de las cadenas por la piedra y el gruñido ocasional que podía ser dolor o rabia. Las hermanas volvieron a respirar, a hablar con voz normal en lugar de susurros, a dormir toda la noche sin despertarse sobresaltadas ante cada ruido y suspiro de la casa en asentamiento. Pero Silas Finch no había vivido 10 años en el mundo, perdiendo en silencio. La cuarta noche, su voz se elevó desde la tierra como humo a través de las grietas, tranquila, conversacional, como si estuviera sentada en su mesa de cocina compartiendo la cena del domingo. «Ahara», dijo, su tono casi amable, «he estado pensando en ese verano que tenías 14 años. ¿Recuerdas cómo me observabas desde detrás de la pila de madera? ¿Cómo te sonrojabas cuando te sorprendía mirándome?» Su risa era cálida, familiar, como un hombre compartiendo un viejo chiste con un viejo amigo. «Lo querías entonces, ¿no? Todo ese fuego en tu sangre, solo esperando que alguien te mostrara para qué era». Las manos de Ahara se detuvieron sobre su costura, la aguja suspendida a mitad de una puntada rota. El recuerdo que decía tener era cierto, pero distorsionado hasta hacerlo irreconocible, despojado de su horror y transformado en algo que la convertía en cómplice de su propia violación. Ella había sido una niña, perdida y asustada, no una jugadora voluntaria en ningún juego retorcido que él se había imaginado que estaban jugando. Y la pequeña Maeve, prosiguió Silas, su voz deslizándose como aceite sobre el agua, siempre tan deseosa de agradar, tan desesperada porque alguien le dijera que era buena. Todavía lo estás, ¿no? Aún intentando quererte a través de ser perfecta, aún pensando que si eres lo suficientemente suave, lo suficientemente buena, el mundo dejará de lastimarte. La crueldad en su voz era quirúrgica, exacta, abriendo los temores que Maeve nunca había nombrado. Pero mira lo que tu bondad te ha traído. Mira lo que me hiciste hacer. Iris sintió que su atención se volvía hacia ella como un viento helado y se preparó para cualquier veneno que intentara verter en sus oídos. Pobre pequeña Iris, gorjeó, siempre observando, siempre imaginando, pero nunca lo suficientemente audaz para hacer. ¿Por eso enviaste a tus hermanas a hacer el trabajo sucio? ¿Es por eso que te quedaste ahí como una estatua mientras me pateaban hasta dejarme inconsciente porque eres demasiado gallina para ensuciarte las manos con violencia? El ataque psicológico fue brutal y orquestado. Silas había estado observando a sus víctimas durante años, estudiando sus puntos débiles y temores con la paciencia de un depredador. En el sótano, en la oscuridad, reescribió su historia juntos en las armas, convirtiendo sus vínculos más fuertes en sospechas y culpas. Elogió la fortaleza de Ahara mientras dudaba de sus razones. Aplaudió la bondad de Maeve mientras la llamaba debilidad. Reconoció la inteligencia de Iris mientras se burlaba de su parálisis. La presión externa se intensificó justo cuando la unidad interna de las hermanas comenzaba a resquebrajarse. La Sarah Henderson del almacén general se detuvo un viernes por la mañana con una cesta de conservas y una docena de preguntas casuales sobre el paradero de Silas. Había oído que se quedaba con ellas, dijo. Y algunas personas del pueblo estaban deseando ponerse al día con él, antes de que partiera hacia su próxima aventura. Las hermanas se miraron por encima de la cabeza gris de la mujer, su primera mentira compartida, construyéndose entre ellas como un puente que no podían ignorar. «Se fue hace 3 noches», dijo Ahara, su voz firme a pesar del latido de su corazón. «Robó algo de nuestro tarro y desapareció antes del amanecer. Dijo que tenía cosas que hacer en Springfield, que no podían esperar». Los ojos de la Sea,
Los ojos de Henderson se entrecerraron, tomando nota de la forma en que las hermanas se habían reunido en sus posiciones tensas y juntas como ganado acorralado en una tormenta. «Eso es extraño», dijo lentamente. «Su caballo todavía está en el establo de McKenna, pagado hasta fin de mes». La mentira se volvió más pesada, más intrincada, exigiendo más engaños para sostenerse. «Silas debió vender el caballo», dijeron, «o prestó a alguien que lo necesitaba. Siempre fue así, siempre impredecible, siempre haciendo lo inesperado». «Lácera». Henderson se marchó con sus preguntas sin responder y sus sospechas despertadas, y las hermanas supieron que su historia sería destripada y analizada en cada mesa de cocina en Cedar Ridge antes del anochecer. El sheriff Brody llegó el martes siguiente, su cuerpo ocupando su puerta como una tormenta. Aceptó el café, como si se tratara de un asunto de negocios, sus ojitos escudriñando sus rostros en busca de mentiras. La misma historia se repitió, llena de detalles nerviosos sobre lo inquieto que era Silas y cómo desaparecía. Brody escuchó con la paciencia de un hombre que había escuchado 1000 mentiras durante sus años como policía, asintiendo de vez en cuando y escribiendo en un pequeño libro de cuero. «Muy raro que un hombre se vaya sin cobrar su paga de McKenna», comentó, revolviendo el azúcar en su café con lentitud calculada. Silas pasó una semana entera reconstruyendo el techo de la iglesia. McKenna ha estado llamando, preguntando cuándo regresa por su dinero. Las hermanas sintieron el engaño, envolviéndolas como una manta sofocante. Cada engaño exigía otro. Cada explicación necesitaba más falsedades para sostenerse. Ya no eran solo 3 mujeres que habían luchado contra un depredador. Eran conspiradoras en una red de engaños cada vez más enmarañada que crecía día a día. Desde debajo del suelo, Silas continuó su campaña de susurros, su voz filtrándose en sus conversaciones como veneno en sus venas. Había pasado de ser su torturador a su secreto, su agresor a su víctima. Y el sótano era ahora el corazón oscuro de su hogar, bombeando corrupción a través de cada habitación que habían trabajado para recuperar. El camino que habían tomado en la desesperación se estaba mostrando en realidad. Y el precio era mayor de lo que cualquiera de ellas hubiera imaginado que podían pagar. La normalidad que las hermanas habían edificado comenzó a agrietarse bajo la actuación continua. Cada visita al pueblo era una obra de teatro que había que ensayar y dirigir. Cada encuentro con los vecinos, un campo de minas de posible descubrimiento. Ahara ensayó su sonrisa despreocupada en el espejo roto sobre su lavamanos, estirando su boca en muecas antinaturales. Mabe se aprendió su historia falsa de memoria hasta el punto en que podía repetirla sin vacilar, su voz firme aunque sus manos temblaban. Iris observó los rostros que la rodeaban con la intensidad de un naturalista, catalogando especies peligrosas, buscando cualquier signo de sospecha o duda que delatara su creciente desesperación. La actuación no era creíble. En el almacén general de Henderson, las conversaciones se apagaban cuando entraban y volvían a comenzar en susurros sofocados una vez que se iban. Las otras mujeres en el culto dominical se alejaban de ellas en los bancos, sus hijos atraídos más cerca en gestos protectores que decían más que cualquier palabra de denuncia. Incluso el reverendo Hartwell, que las había bautizado cuando eran bebés, no podía sostenerles la mirada cuando les estrechaba la mano tras el servicio. Su saludo habitual fue sustituido por un asentimiento superficial que se sintió como una puerta cerrándose en sus rostros. El aislamiento que una vez habían elegido ahora se les imponía, y la diferencia era abrumadora. Allí donde antes habían hallado fortaleza en su aislamiento del mundo, ahora experimentaban el rechazo social como una fuerza física que las arrastraba más allá de toda esperanza de auxilio o comprensión. Los murmullos las perseguían, asesinas, antinaturales, poseídas. Cada palabra más aguda que la anterior, porque una parte de ella se había preguntado si las acusaciones podían ser ciertas. Las fisuras en su estructura, primero sutiles, se ampliaron bajo la presión implacable. Los instintos protectores de Ahara se intensificaron en paranoia agresiva, sus ojos siempre buscando amenazas que podrían no estar allí. Mabe se encogió en sí misma, su empatía habitual dirigiéndose hacia adentro hasta que apenas podía funcionar por culpa y horror. Iris se sintió atrapada entre sus hermanas como una cuerda en un tira y afloja, sus ojos atentos ahora a la creciente brecha entre las 2 personas que más amaba en el mundo. La respuesta llegó de un lugar inesperado.
Decidida a racionalizar sus acciones, aunque solo fuera para ella misma, Iris pasó la noche en vela examinando el pequeño cofre de madera que Silas había dejado atrás en su huida al granero esa noche tormentosa. La cerradura era sencilla, más para privacidad que para seguridad, y sus dedos hábiles la abrieron en un instante con una horquilla doblada y la paciencia desesperada. En su interior, bajo ropa sucia y algunas monedas oxidadas, descubrió algo que lo transformó. El manojo de cartas estaba sujeto con un trozo de cuero crudo, el papel amarillento por el tiempo y el uso. Iris las llevó a la mesa de la cocina y las desplegó bajo la lámpara, su corazón latiendo con fuerza al reconocer la letra de Silas, extendiéndose a lo largo de sus páginas de confesión y jactancia. Las cartas eran para distintos hombres en distintos pueblos, todas en el tono casual de un depredador compartiendo historias con otro. Narraba sus conquistas con la frialdad de un cazador que informa sobre bajas exitosas, describiendo a las mujeres que había violado con una mezcla de desprecio y orgullo que revolvía el estómago de Iris. Sarah Mackenzie, en Kansas, apenas 16 años y demasiado confiada para su propio bien. Rebecca Walsh, en Colorado, una viuda lo suficientemente desesperada por compañía como para pasar por alto las señales de advertencia. Mary Patterson, en Arkansas, quien se había defendido y había recibido una paliza que la dejó marcada de por vida. Los nombres siguieron. Una lista de víctimas dispersas por la mitad de la frontera, cada mujer reducida a unos pocos párrafos de descripción brutal y evaluación despiadada de sus fallas. Cuando Ara y Maeve leyeron las cartas en la oscuridad antes del amanecer, el impacto fue instantáneo. El peso sofocante de la culpa que las había ahogado se disipó, sustituido por una certeza abrasadora que quemó sus dudas como la niebla de la mañana. No eran monstruos que encadenaban a un hombre inocente en su sótano. Eran mujeres que finalmente habían detenido a un depredador antes de que pudiera llevarse más víctimas. Las cartas eran la evidencia de lo que siempre habían sabido, pero nunca habían podido probar: que Silas Finch era exactamente la criatura que recordaban de su infancia, y que su acto de violencia desesperado le había evitado destruir más vidas. Por primera vez desde la noche en el granero, se sintieron iguales de nuevo. La certeza moral que las invadió fue embriagadora, arrastrando semanas de incertidumbre en una ola de convicción absoluta. Ya no eran criminales encubiertos. Eran justicieros fuera de un sistema demasiado corrupto o demasiado miedoso para defender a los inocentes. El plan de Ara era simple pero ingenioso. En lugar de seguir fingiendo ignorancia, utilizarían las propias palabras de Silas en su contra. Eligió la más condenatoria de las misivas, una en la que relataba con detalles repugnantes su ataque a una joven en Springfield, y partió hacia el pueblo en la noche. La oficina del sheriff Brody estaba vacía, como había previsto, y deslizó la misiva bajo su puerta antes de desvanecerse en la noche, con el corazón aliviado al saber que la verdad finalmente prevalecería sobre la ceguera voluntaria. La falla mortal del plan se hizo evidente 3 días después, cuando Brody se presentó en su puerta con el rostro nublado y la carta apretada en su mano carnicera. Sus ojitos brillaron con la satisfacción de un hombre que finalmente había pillado a su presa en una mentira evidente. Y cuando habló, su voz tenía la autoridad de la convicción. «Esta es la escritura de su primo», dijo, agitando el papel como prueba en un tribunal, la misma firma en ese documento que firmó cuando le compró provisiones a McKenna, lo que implica que una de ustedes escribió esta cochinada de mentira, tratando de encubrir sus huellas después de asesinarlo. Se acercó, su cuerpo llenando su puerta como una pared que se acerca. «Tengo un juez de circuito la semana que viene y quiero una orden para registrar esta propiedad de arriba a abajo, desde el sótano hasta las vigas. Más vale que recuerden dónde enterraron el cuerpo, porque les prometo que lo voy a encontrar». El suelo se movió bajo sus pies. Su mayor victoria se convirtió en su mayor derrota. La misma evidencia que debería haberlas exonerado había convencido a la ley de su culpabilidad, y ahora todo el peso de la sospecha oficial se abalanzó sobre ellas. Ya no eran solo rumores, eran sospechosas en una investigación de asesinato, y su fachada de inocencia se había hecho añicos en polvo y mentiras. Mientras Brody cabalgaba en la distancia con juramentos de regresar con la ley y una partida de búsqueda, las hermanas se quedaron en su puerta y sintieron que su mundo se cerraba. La sociedad que antes las ignoraba, ahora las perseguiría. Y la ley en la que habían confiado para defenderlas ahora era su mayor amenaza. Bajo sus pies,
La risa de Silas resonó a través del suelo, la risa de un hombre que había ganado incluso desde el fondo de su jaula. El juicio de la gente se abalanzó sobre ellas como una plaga bíblica, rápida y despiadada en su totalidad. Las hermanas se despertaron el jueves por la mañana y encontraron su gallinero destrozado, sus pájaros esparcidos por el patio con el cuello torcido, sus cuerpos dispuestos en un círculo macabro alrededor de una cruz de madera tosca clavada en el suelo. El mensaje era lo suficientemente explícito como para que un niño pudiera interpretarlo, y las hermanas se quedaron de pie en sus camisones observando la carnicería con el reconocimiento entumecido de las mujeres que finalmente habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Al mediodía, una piedra había destrozado su ventana delantera, el vidrio roto crujiendo hasta el suelo alrededor de una pieza de arenisca cubierta con la palabra asesinas, escrita con lo que parecía sangre seca, pero probablemente solo pintura de granero mezclada con barro. Las hermanas barrieron los pedazos en silencio, cada uno reflejando la luz de la tarde, acusaciones invisibles. Maeve se sorprendió revisando las cerraduras de su puerta cada pocos minutos, sus dedos girando el latón hasta que estuvo caliente bajo su toque, como si la acción de asegurar su hogar pudiera de alguna manera detener la marea de odio que se extendía sobre ellas. Su soledad, una vez elegida y defensiva, se transformó en una prisión sin muros. Henderson les negó el servicio en el almacén general. Su esposa estaba tras el mostrador, con los brazos cruzados y la mirada de piedra, negando con la cabeza cuando se acercaban con sus escasas monedas y su necesidad desesperada de harina y sal. Los demás clientes se alejaron de ellas como si portaran la peste. Las madres atrayendo a sus hijos con tirones bruscos y advertencias susurradas sobre mantenerse lejos de las hijas del diablo. Incluso McKenna, que nunca había sido muy escrupuloso en sus tratos, las despidió de su local como alguien que alejaba la peste de su alma inmortal. El cerco se cerró, privadas de alimentos, rechazadas por los aldeanos, perseguidas por la justicia. Las hermanas se refugiaron en su cabaña como animales en una guarida, esperando que llegaran los perros de caza. Su jardín bien cuidado proporcionó algo de alimento, pero el invierno se acercaba con sus necesidades inevitables de comida enlatada y ropa de abrigo, algo que ahora no podía pagar. El peso de su realidad se abalanzó sobre ella como una manta sofocante. Desde el sótano, Silas sintió su desesperación con el instinto de un depredador que había pasado su vida estudiando la vulnerabilidad en otros. Su estado físico se había deteriorado bajo su negligencia. Su voz se elevaba desde el suelo como un crujido, debilitada por el hambre y la humedad. Pero de alguna manera esta debilidad solo agudizó el filo de sus armas psicológicas. Había dejado de enfrentarlas entre sí. Sus realidades externas ya estaban haciendo eso. En lugar de eso, arrojó su ponzoña a su culpa compartida, sus palabras susurradas para convertirlas en villanas en sus propias mentes. Oye en ese silencio. Graznó en la oscuridad. Su voz apenas audible, pero de alguna manera llenando su casa. Ese es el sonido de toda una ciudad reconociendo lo que son, monstruos con cara de mujer, asesinas de niños disfrazadas de Biblia y hermandad. Su risa era un sonido roto, empapado de flema y maldad. Dios las ha dejado, ¿no? ¿Pueden sentir su rostro girando? ¿Sienten sus pecados pesando sobre esta casa como piedras sobre una tumba? El ataque constante a su certidumbre moral comenzó a resquebrajar su cohesión. Maeve, siempre la más compasiva, ya no veía a Silas como un depredador enjaulado, sino como un hombre moribundo, cuya sangre mancharía sus almas para siempre. Le trajo agua extra sin que sus hermanas lo supieran, sus manos temblando mientras bajaba el cubo por la ventana, su corazón rompiéndose un poco más con cada uno de sus susurros de gracias. Su compasión natural y su realidad se desgarraban mutuamente dentro de ella como vientos encontrados, agotándola. La reacción de Ahara ante su desesperación fue volverse aún más dura, sus instintos protectores convirtiéndose en algo cada vez más parecido a la misma brutalidad de la que habían huido. Revisó y volvió a revisar sus armas, limpió su rifle obsesivamente y murmuró sobre lo que harían cuando Brody regresara con su orden. La mujer que una vez fue su protección contra el mundo se estaba convirtiendo en algo más peligroso. Su amor por sus hermanas se retorcía en una sed de sangre. El punto de quiebre se produjo una tarde lluviosa
en que las paredes de su cabaña parecieron cerrarse sobre sí mismas como un puño. Maeve, ya no capaz de soportar la culpa, se abalanzó sobre Ara con la rabia de una mujer cuya naturaleza misma había sido distorsionada más allá de la ruptura. Las palabras brotaron de ella como agua de una presa rota, acusándolas de embriagarse con el poder, de convertirse en aquello contra lo que habían luchado, de transformar su hogar en una tumba que las destruiría a todas. «¿Te gusta tenerlo ahí abajo?», escupió Maeve, su voz ronca por el llanto y el agotamiento. «Lo veo en tus ojos cuando hablas de lo que hemos hecho. Disfrutas ser la que tiene las llaves, la que decide si vive o muere. No eres mejor que él. Eres solo otra acosadora que encontró a alguien más débil para atormentar». La reacción de Ara fue instantánea, su propia culpa y miedo explotando en una rabia que no tenía a dónde ir. La pelea se intensificó con la rapidez del fuego en el bosque. Años de resentimiento reprimido y dolor acumulado avivando las llamas, hasta que las palabras se transformaron en armas y las armas en puños. Se abalanzaron la una sobre la otra como fieras, arañándose y golpeándose con la desesperación de mujeres que no tenían nada que perder, su conexión de toda la vida destrozándose bajo el peso de eventos que ninguna de ellas podía controlar. Iris observó desde la esquina de la cocina, congelada mientras sus dos pilares se destrozaban frente a ella. Las hermanas que habían caminado juntas toda su vida ahora eran extrañas, cada una perdida en su propia agonía, su vínculo roto más allá de toda reparación. Cuando finalmente se separaron, ambas jadeando y sangrando por rasguños superficiales, el silencio que se extendió entre ellas fue más denso que una tumba, consciente de que algo se había perdido para siempre. En medio de la devastación, con su hermandad destrozada y sus enemigos acercándose por todos lados, las mujeres Finch se enfrentaron a la horrorosa verdad de en qué se habían convertido. Ya no eran tres hermanas unidas contra el mundo, eran tres mujeres aterradas y culpables, encerradas en una casa con su pecado, esperando que el castigo cayera sobre ellas como la ira de un Dios furioso. La esperanza no solo estaba muerta y enterrada bajo sus acciones, la soga del verdugo parecía una misericordia en comparación con el infierno que habían forjado para sí mismas. La cabaña quedó más silenciosa que una tumba, el silencio que queda después de la muerte de algo insustituible. Durante 3 días, las hermanas se movieron por sus vidas como fantasmas que frecuentan las ruinas de sus antiguas vidas, cada una perdida en su propio purgatorio privado de culpa y arrepentimiento. Ara partía la madera con precisión mecánica, sus golpes descendiendo con regularidad monótona, mientras sus ojos se mantenían fijos en algún horizonte lejano que no prometía salvación. Maeve atendía su jardín con manos temblorosas, arrancando malezas con la intensidad de alguien que intenta restaurar el orden en un mundo que se había descontrolado. Iris se sentó junto a la ventana rota, su costura olvidada en su regazo, sus ojos vacíos de una mujer que había visto el futuro y lo había encontrado fallido. Ya no se hablaban, sino lo imprescindible para sobrevivir. Pásame la sal, revisa la cerradura, abre la chimenea. Sus voces, cuando llegaban, eran medidas y frías, despojadas de la calidez y la comprensión que una vez habían compartido como sangre. La hermandad que había sido su roca estaba destrozada a su alrededor, otra víctima de la senda que habían recorrido en su desesperada autodefensa. Desde debajo del suelo, Silas seguía susurrando, pero su voz se desvanecía, más lejos, como si el simple hecho de hablar estuviera agotando la poca vida que le quedaba. Sus embestidas psicológicas habían perdido puntería, convirtiéndose en peroratas divagantes sobre la justicia divina y el castigo del pecado, lanzadas con un tono que oscilaba entre la ira justa y la súplica desesperada. Pero incluso en su forma debilitada, su presencia era un cáncer en el corazón de su hogar, envenenando cada respiración con el conocimiento de lo que habían hecho. La cuarta noche, algo se movió en la cabaña sofocante. Iris, incapaz de soportar sus pensamientos por más tiempo, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina con pasos firmes que la sorprendieron a ella misma. Encendió un farol con mano firme, tomó un taburete de 3 patas de al lado de la chimenea y se dirigió sin vacilar hacia la puerta del sótano. Sus hermanas la miraron mientras levantaba la barra de madera y bajaba a la oscuridad el círculo de luz del farol tragándose su figura como agua sobre una piedra. El sótano era una tumba de humedad y decadencia, el aire saturado con el aroma de excremento y desesperación.
Silas estaba acurrucado en la esquina hasta donde llegaban sus cadenas. Su cuerpo, antes robusto, ahora estaba enjuto en ángulos y huecos. Su ropa colgaba de él como sudarios. Cuando la luz le dio en el rostro, sus ojos se abrieron con el parpadeo lento y doloroso de un hombre que se había acostumbrado a la oscuridad, y por un instante depredador y presa, se estudiaron a través del espacio que los separaba. Iris se quedó callada. Simplemente colocó su taburete en el centro del sótano y se sentó, sus manos dobladas en su regazo, su rostro cuidadosamente neutral. Se obligó a sí misma a observar lo que habían hecho. No la captura justificada de un depredador peligroso, no el encarcelamiento merecido de un hombre que merecía mucho peor, sino la destrucción lenta y deliberada de otro ser humano. La verdad se abalanzó sobre ella como un peso, y ella no se movió ni apartó la mirada. Durante horas, se sentó en la oscuridad apestosa, respirando el aire tóxico y observando la forma demacrada encadenada a la pared. Vio al hombre que había aterrorizado su infancia, sí, pero también vio a la cosa destrozada en la que se había convertido ese hombre, reducido a algo apenas humano por semanas de cautiverio y hambre. La enormidad de lo que habían hecho necesario y terrible, justificado y culpable llenó el espacio entre ellas como una entidad viva, exigiendo reconocimiento y aceptación, en lugar de la cómoda certeza de la rectitud o la culpa absoluta. Cuando finalmente emergió del sótano, la primera luz gris del amanecer se arrastraba por debajo de su ventana bloqueada, y sus hermanas estaban sentadas a la mesa de la cocina como plañideras en un velorio. La mujer que había subido aquellos escalones de madera había cambiado, algo en lo profundo de sí misma, la dignidad reservada de alguien que había mirado dentro de su propia alma, y había visto tanto oscuridad como luz mirándola de vuelta. «Tengo miedo», dijo simplemente. Las primeras palabras que cualquiera de ellas había hablado con honestidad en días. Miedo de lo que hicimos, y miedo de lo que nos va a pasar. Y temo que nos perdimos a nosotras mismas, tratando de salvarnos. Su voz era firme, pero las lágrimas corrían por sus mejillas en líneas plateadas que atrapaban la luz de la lámpara. Pero sobre todo, temo que si no aprendemos a convivir con la verdad de nosotras mismas, moriremos como extrañas. La vulnerabilidad en sus palabras rompió el hielo entre ellas más de lo que cualquier palabra o reproche hubiera podido lograr. La fachada de Ahara se rompió como una cáscara de huevo, dejando al descubierto a la mujer vulnerable debajo, y el aislamiento de Mabe se derritió ante su necesidad desesperada de conexión. Se juntaron, no en la forma desesperada en que se habían unido antes, sino con los movimientos cautelosos de quienes sostienen algo roto, que podría romperse de nuevo. Hablaron toda la mañana y hasta la tarde, con la voz controlada, las palabras medidas, como mujeres que comprendían que todo dependía de ello. No hablaron de estrategia, de supervivencia, sino de verdad, de quiénes eran y quiénes deseaban ser. Sobre la justicia y la venganza, sobre el precio de cazar monstruos y el coste de convertirse en uno. De esta brutal honestidad nació la claridad, y de la claridad el propósito. No escaparían, no mentirían, no pretenderían que sus acciones fueran limpias o simples. En cambio, le harían justicia a la verdad de la única forma que podían, revelando a las mujeres cuyos nombres habían descubierto en las misivas de Silas que no estaban solas, que alguien había visto su dolor, lo había reconocido, que su sufrimiento no había sido invisible, en vano. La dirección estaba en una de las cartas, garabateada en la letra descuidada de Silas sobre una dirección de remitente de Springfield. Con papel de su diario y tinta de bayas de fitolaca, escribió despacio, como una mujer que se confiesa. No mintió, ni puso excusas, solo la verdad. Habían encontrado evidencia de lo que hicieron. Sabían el precio del silencio. La mujer que recibía esta carta no estaba olvidada. No estaba sola. Gastaron sus últimos centavos escondidos para pagarle a un vendedor ambulante para que entregara la carta en Springfield, y lo vieron alejarse con la conciencia de que habían lanzado sus dados. No fue un acto heroico ni estratégico, sino un pequeño reconocimiento, una aceptación de que la justicia no era algo que pudieras reclamar para ti misma, sino algo que podías dar a otros, incluso a costa de todo lo que valorabas. A lo lejos vieron el polvo elevándose en el horizonte, jinetes que se aproximaban con la lentitud inexorable de una avalancha. El sheriff Brody,
Llegaba con su autoridad, con la ley, con la sentencia de la sociedad. Pero por primera vez en semanas, las hermanas sintieron algo parecido a la paz, la satisfacción de las mujeres que finalmente recordaban quiénes deseaban ser.